Nacional 1. El viaje de Chillida. Capítulo 4. El peine del viento. Es justo sobre la bahía, pero con muchas vistas al mar libre. Es mucho más salvaje de aquí y muy bonito, la verdad. Está justo encima del peine del viento. Es la casa que está encima. Yo me llamo Pedro Chillida, evidentemente. Hijo de Eduardo Chillida, y Efectivamente. vives ahora en la que era vuestra casa familiar. Sí. Mi padre, que siempre había tenido una querencia enorme por esta zona de aquí, que es el Finisterre de San Sebastián, ¿no? Tú llegas ahí y ya no se puede seguir. Él siempre decía que los hombres son como los árboles, que son desde algún sitio, y su sitio era San Sebastián. En el imaginario general de la familia, San Sebastián era este cacho de aquí. Pedro, ¿pesa mucho llamarse Pedro Chillida? No, a nivel personal no. A los demás les pesa, a mí no. A los demás sí. O sea, siempre se hacen comparaciones. Mi madre me decía, oye, es imposible que un escultor haga hierro sin tener en cuenta a tu padre. Y yo decía, pues mira mis cosas. Sí hay algo muy profundo que es muy igual, pero no es la estética, no es la forma. ¿Qué aspectos destacarías de la obra de tu padre? ¿Cómo dirías que es? Verdadera. Verdadera. Mira, a mí el consejo que me dio es, pero no firmes nunca nada con lo que no estés absolutamente de acuerdo. Yo no le vi nunca hacer algo que él no creyera que era lo que tenía que hacer. Nunca, en nada. Si se tenía que jugar la vida, se la jugaba. Y de hecho se la jugó con el caso de ETA y cosas por el estilo. Si sabía que jugársela, se la jugaba. Porque mi abuelo, yo me llamo Pedro por él, que era su padre, ¿no? Que era un militar, pero un militar muy especial. Y en el lecho de muerte le dijo, Eduardo, no te olvides nunca que un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del miedo. Y eso mi padre lo aplicaba a rajatabla. Y si de pasar de ser el icono del nacionalismo pasaba a ser anti-ETA furibundo saliendo cada día en la prensa para que liberaran a no sé quién o lo que sea, él era insobornable, absolutamente insobornable. Cuéntanos qué cosas le inspiraba para crear. Bueno, enormemente la literatura, la mística, cosas por el estilo. Y luego tenía unas visiones un poco peculiares. Por ejemplo, todo el mundo considera a mi padre un artista abstracto, no sé qué. Es que ¿cómo vas a manifestar espacio o peso o cosas de esas que no sea haciendo algo como lo que hizo? Por ejemplo, el tema de Tindaya, la montaña esta, que desgraciadamente le habían ofrecido otras dos montañas, una en Sicilia y otra en Finlandia. Si hubiera elegido una de esas dos, estaría hecha desde hace 30 años. Mira, Pedro, nadie nos ha explicado ese proyecto, pero seguro que tú puedes explicar lo que quería hacer tu padre en Tindaya. Bueno, yo te puedo dar una pista de la génesis de todo aquello, porque yo estaba exponiendo en Toulouse, en Francia, y vino Hans Spinner, el que había hecho esta mesa, el ceramista, y nos dijo, os voy a llevar a un sitio que vais a flipar. Y nos llevó a una cantera que era de donde habían sacado toda la piedra para la construcción de las murallas, de esto todo. Y aquello eran catedrales dentro de la tierra. Y mi padre nos decía, joder, pero vamos a ver si esta gente quiere
piedra y yo quiero agujero, pues sería fácil llegar a un acuerdo. O sea, sacar, yo compro el sitio, sacar y lo vendéis y ganáis dinero con eso y tal, y yo me quedo con el agujero. Y esas fueron las primeras ideas que tuvo de Tindaya. Fue un proyecto que no pudo hacer. Para él fue un palo, porque él que había sido el rey de la ecología, no sé cómo decir, a base de pegatinas suyas pararon la central de Lemoniz, de la central nuclear y cosas. O sea, era lo más ecológico que te puedas encontrar. Y de repente, que todo aquello que se montó y tal, porque se hacía todo con un respeto a la montaña espectacular. Que se reparta la riqueza y que no se destruya la montaña de Tindaya ni nada de nuestro medio ambiente. ¿Le pesó mucho no poder Sí, haber hecho aquello? le sacó muy de sitio, sí. Yo creo que fue uno de los factores que le envejecieron enormemente. ¿Cómo fueron sus últimos años? El final fue terrible, terrible. Estábamos haciendo el Camino de Santiago, toda la familia andando, íbamos, no sé, íbamos 25 o 30 andando ahí. En ese viaje es donde por primera vez detectamos que algo le pasaba. Porque estábamos subiendo el sitio este donde se ponen piedras los peregrinos, pues yendo por ahí, de repente me dice, mira, detrás de esa colina está San Sebastián. Y digo, ay, que estamos en León, ¿cómo que San Sebastián? Que no, me dice, no me engañas, ahí está San Sebastián. Y todos nos quedamos así como un poco extrañados. Y cada vez empezaron a pasar más cosas de esas, de su ubicación. Y bueno, pues fue un proceso que en el caso de mi padre fue muy rápido, porque desde las primeras manifestaciones hasta su muerte fueron 2 años y medio o algo así, no más. ¿Cómo vive la familia una enfermedad tan dura como el Alzheimer? Y yo cuando subía del estudio iba a verle y cogía, le abría así el pijama y le apoyaba la cabeza en el pecho y se emocionaba un montón. Él no sabía quién eras, probablemente, pero él sabía que eras de su banda. O sea, como saber tu nombre, esas virguerías, no. Pero notar que eras próximo, que le querías, que te conocía de alguna manera dentro de la nebulosa que tendría en la cabeza, se emocionaba enormemente. Nosotros conocemos un poco al Chillida artista, pero ¿cómo era Eduardo Chillida como padre? Pues muy impresionante. Era como vivir con San Agustín, no sé cómo decirte. Era un hombre bueno, era buenísimo, muy bueno, generoso, solidario, todo lo que quieras. Muy buena gente, muy buena. Y eso es bastante incómodo porque, claro, vivir al lado de un santo es una hijoputada. ¿Cómo de religioso era Chillida? Es que él vivía de un modo religioso, no es que... No era un santurrón, para nada, pero es que está muy mezclado con la ética. O sea, quiero decir que su religión era quizás más ética que religión. Mi padre hizo esfuerzos por aprender euskera. Le costaba un montón y además no tenía la fijación necesaria de poner de verdad la cabeza en aquello. Y estaba tratando de aprenderse el Padre Nuestro en euskera, pero le costaba. Y dice mi madre, eso no te lo vas a aprender nunca. ¿Que no? ¿Qué te apuestas y no sé qué? Y bueno, pues se lo aprendió, íbamos a misa y cantaba el Padre Nuestro en euskera, le encantaba hacerlo. ¿A qué iglesia solíais ir a misa? A Santa María, habitualmente a Santa María. ¿Y hay obra de Chillida en iglesia? Sí, es un alabastro precioso
Y ahí siempre era la iglesia donde íbamos siempre. Y ahí está Edorta Cortadi, que hace una colección de... A mí me lleva diciendo muchos años que lleve algo y tal. Estamos buscando el aire de Chillida. ¿Dónde crees que está el aire de tu padre? El que está respirando ahora. Esta zona de San Sebastián. Este es su aire. Y ese, el cielo. Me he quedado con las ganas de escuchar el Padre Nuestro en euskera. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean. Hemos quedado con Edorta para hacerle una entrevista. Nos dijo que nos esperaba en la sacristía. Muy bien. ¿Sois nosotros la sacristía? No. Muy bien. Vale, hay un altar principal en la iglesia. Sí. Y a la derecha del altar principal hay una puerta. Vale. ¿A qué hora tenéis? Vale, muchas gracias. A vosotros. ¿Qué tal? Soy Ángela. Soy Edorta Cortadi Olano, párroco de Santa María. Durante muchos años he sido profesor de la Universidad de Deusto de Historia del Arte y de Museología. He sido historiador y crítico de arte pues desde hace unos 50 años. Y esta es la iglesia donde la familia Chillida solía venir a misa los domingos. Exactamente, la misa a la que acudía Eduardo, pues yo creo que es desde que se instaló en San Sebastián. Primero tuvo su primer taller en Hernani, en una villa que le cedió precisamente su abuela, y donde él, en contacto con un herrero que tenía enfrente de esa villa, pues puesto que ponían los herrajes a los caballos, empezó a encontrar el valor del hierro pudelado, un hierro espúreo revuelto con tierra que le daba al hierro una coloración especial. ¿Cómo lo definiría usted personalmente? Pues yo diría que, diciendo con una frase en euskera, que era un plazaguizón, que era un hombre de plaza, era un hombre como los versolaris o como los poetas que se instalan en la plaza pública. Y como crítico de arte, ¿cómo definiría el arte de Chillida? Bueno, es uno de los grandes escultores abstractos del expresionismo abstracto, con dos vertientes marcadas. Él, cuando llega de París, él mismo, en una entrevista que yo le hice, indicaba cómo entró en crisis. Y vino aquí, se encontró en el Museo de San Telmo con una serie de aperos de labranza, con arados, con guadañas para cortar la hierba, con las cuales empieza a trabajar y realiza una escultura abstracta basada en los aperos de la labranza, a los que da un significado abstracto, con materiales de desecho como los que se llevaban en aquella época. ¿Cómo influye Chillida en el arte vasco y a la vez, ¿no? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo influye ese arte vasco en Chillida? Por una parte, Chillida es un elemento, no vamos a decir único en su género, porque tiene alrededor una constelación de escultores que son importantes también. El caso de Jorge Oteiza, el caso de Remigio Mendiburu, el caso de Vicente Larrea, rompen con esa tradición de realismo y, podríamos decir, parten de unos conceptos como es el espacio, como es el tiempo, como es la materia,
son artistas que dignifican a lo que es la materia ciega, que para ellos no es ciega, no es opaca, es una materia trascendente. Es decir, el hierro en sí es hermoso, es bello y tiene significados diversos. Como él mismo decía, mi obra es como las cantatas de Bach, o como las olas del mar, que son todas iguales y todas diferentes, ¿no? ¿Cómo ven los feligreses que en una iglesia antigua como esta haya una cruz de Chillida que pertenece al siglo XX? Esta combinación de ambas cosas. Siempre la novedad trae rechazo. Al final, con las explicaciones suyas, y si luego además hay un respaldo un poco internacional de reconocimiento de la obra y del escultor, la gente termina por querer tener todos un grabadito de Chillida en casa. Pero sin embargo, a esta iglesia es curioso, que llegan alemanes, llegan australianos, llegan japoneses, llegan con la guía y preguntan ¿dónde está la cruz de Eduardo Chillida? Igual deberíamos ir a verla. ¿Dónde está? Allí al fondo. Bueno, vamos en procesión laica por la nave central. Bien, es un bloque de alabastro, es translúcido. Parte de la cruz en positivo del lado derecho, que aquí se ve la cruz en positivo, esa cruz que es un signo de orientación que se da en todas las culturas. Se da ya en Egipto, se da en Roma, en cantidad de plazas, en cantidad de sitios que indican un poco las direcciones del norte, el sur, el este y el oeste. Es un signo de orientación que posteriormente, después los cristianos lo aceptan porque su jefe lo crucifican en una cruz. En principio es algo negativo, pero que el dolor, el sufrimiento, hasta que no lo interiorizamos cada uno de nosotros, no termina por resultar o por convertirse en luz. Esa es una explicación que daba él, ¿no? La ubicación es bastante importante porque está encima de la pila bautismal. Sí, a Eduardo le pareció que este era el sitio original, enfrente del retablo mayor. Y la pila tenía un tamaño más alto. Él la rebajó. El diseño es suyo, de esta zona de aquí, y se quedó tal cual. En este documental estamos buscando el aire de Chillida. ¿Dónde cree usted que está ese aire de Chillida? ¿Dónde lo podemos encontrar? Era un hombre que le gustaba trabajar él con su mano y con obreros que doblaban el hierro a base de grandes piezas, ¿no? La generación posterior trabaja con ideas, con diseños, pero no son ellos los que se implican en la obra. No realizan las manos, es algo importante. Esas manos que Eduardo Chillida, a las que daba tanta importancia, ¿no? Que son las manos del portero, las manos del trabajador, las manos de la gente que trabaja con el arao en el campo o que trabaja con el hierro en la fundición, ¿no? Él eleva una serie de trabajos, de elementos, de categorías laborales, las eleva a categoría artística. Entonces, para seguir conociendo el aire de Chillida, deberíamos quizás pasarnos por una forja y comprender ese trabajo del hierro, ¿no? Probablemente. Que se caliente. Pues mira, me llamo Ricardo Mediavilla, soy el último herrero que salió de Bellota Herramientas como oficial de primera. Puse hace 35 años un taller de forja artesanal 100%, y bueno, pues ahora ya sigo haciéndolo, pero ya un poco por hobby
bueno, y por entretenimiento, porque la forja me apasiona, me gusta mucho. Estamos en un pueblo de Guipúzcoa, muy bonito, por cierto, que se llama Legazpi, y bueno, pues es un pueblo industrial, un pueblo muy industrial, pero bueno, a la vez es muy bonito también. El paisaje de alrededor es impresionante. ¿Cómo es trabajar con una obra de arte, no? ¿Cómo es ese proceso diferente? Forjar escultura es totalmente distinto. Eso es muy peculiar, además, porque estás con el escultor, está media hora mirando la pieza, media hora, y nada. Y luego cuando esto dice, oye, pues vamos a doblarle aquí, vamos a darle 5 milímetros más de aquí. Y hasta una hora solo pensando, claro, es que esta gente es otro mundo, estos piensan de otra forma, ¿no? Ricardo, estamos en el País Vasco, estamos hablando de escultura, te tengo que preguntar por Chillida. ¿Trabajaste con Chillida en algún momento? No, yo no. Yo cuando se hizo el Peine en los Vientos tenía 14 años cuando entré. Mi padre sí que tomó algo parte, sobre todo para ensamblar las piezas del peine. Entonces mi padre sí que anduvo algo ahí, pero yo no. Yo era un crío todavía. No. Yo ver el peine cómo se hacía, eso sí. Bueno, era un montaje inmenso porque date cuenta que se tuvo que hacer unos hornos especiales para esas piezas. Primero había que hacer la colada de eso. Luego, después de hacer la colada, de sacar el tocho, hubo que forjar todo ese material, dejarlo en una medida X, forjado tal. Pero luego eso había que moldearlo. Entonces se hacían hornos especiales para dar una forma determinada a eso. Era un montaje bestial aquello. Cuando se estaba haciendo la obra, venía él y su mujer. Su mujer siempre venía con él. Bueno, yo le he visto, le he escrito, pero yo no sabía ni quién era ese señor. Chillida se empezó a dar nombre cuando a partir del peine, y bueno, antes igual también, pero bueno, yo era un crío, yo sí que le he visto por allí andando, como te iba con su mujer. Venía, pues, cuando se estaba haciendo el peine en los vientos, casi a diario. Claro, a ver cómo era el proceso, porque igual, claro, el proceso, el dar una vuelta solo a un hierro de ese calibre, solo darle un poco de forma, igual te tirabas toda la mañana, porque mientras que lo calentabas, que tardaba el tiempo que tardaba en calentar, luego llevarlo, luego doblarlo. Eso era un proceso muy largo, y yo me acuerdo que venía y lo primero que hacía cuando venía era sacar el paquete de tabaco y ofrecía tabaco a todos los obreros. Oye, ¿queréis fumar y tal? Es una persona muy abierta, sí. Y se tiró eso meses, porque claro, aquí era un proceso, no era hacer solo una escultura, es que hay 3 esculturas y eso lleva tela. Tú has ido a verlo, el peine de los vientos, ¿lo has visto? Por supuesto. ¿Y qué te transmite? A ver, lo ves como arte, aunque yo ya te digo que no soy ni escultor ni soy artista, pero sobre todo cuando vas allí te quedas mirando, aunque sabes cómo ha sido el proceso y cómo es, todavía no emocionarte, ¿no? Pero dices, joder, vaya trabajo que se hizo esto, cómo se hizo esto, con qué medios se hizo esto, o sea, es increíble. Pues mira, pues yo recomendaría ir a verlo, porque según te vas acercando, va cogiendo como mucho más protagonismo, por supuesto. Y lo vas viendo de otra forma ya, ¿no? Y ya cuando ya vas ahí, ya lo palpas y ya el entorno, que es el ruido que hace, porque por eso es el peine, por el sonido que hace de esto es espectacular. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues soy Miquel Chillida, nieto de Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, y bueno, trabajo en la gestión del legado familiar, trabajo como director de desarrollo de Chillida Leku, y bueno, digamos que ocupa gran parte de mi tiempo y de mi vida cuidar de lo que los aitonas nos dejaron a todos. Define el lugar en el que estamos. Mira, estamos en el Peine del Viento, que es, diría que la obra más significativa de Eduardo. Este es un lugar muy especial, o fue un lugar muy especial para él. Aitona tenía una atracción con la mar muy importante. Y tú, cuando de repente acaba la cera y llegas al peine, el suelo es diferente. Pasan a ser unos bloques de granito que tú sientes incómodos. Sientes que son incómodos, andar aquí es incómodo porque lo tiene que ser. Tú tienes que sentir que ya no estás en tu zona de confort.
tú ya no estás en la ciudad, que es ese lugar que el ser humano ha, digamos, domesticado de alguna manera. Y aquí te encuentras en este umbral con el mar, con las olas, con el viento. Y este peine está entre medias. Tú sientes que no estás en tu sitio, que no te pertenece. Tú sientes que aquí no puedes estar tranquilamente todo el día, porque hay una fuerza, hay algo muy peculiar aquí. Pero tú estás contemplando ese gran desconocido de una manera muy salvaje y muy real, como digo, que es la naturaleza, el viento, las olas. Y si te fijas, el propio nombre combina esta dualidad, ¿no?, entre naturaleza y ser humano. Peine, un objeto humano, un instrumento, y viento, la naturaleza. Y ambos convergen en este sitio, se tocan y son uno de alguna manera. Esto es una especie de anfiteatro muy, casi diría, geométrico, donde acaba la Bahía de la Concha en el oeste. No hay barandilla para sentir realmente el contacto con la naturaleza, casi diría esa sensación de que la naturaleza es poderosa y no la controlamos porque la barandilla lo limitaría todo. Y ahí de repente vemos la roca que acaba donde empieza el Monte Igueldo, en el oeste de San Sebastián, una última de las rocas donde se incrusta la primera de las 3 piezas que componen el Peine del Viento, que son 3 piezas de acero corten, o acero reco en este caso, macizas de 11 toneladas cada una. La primera está incrustada en la piedra, en la montaña, digamos, y se puede llegar a tocar. La segunda es una piedra que parece que se ha ido desplazando con el tiempo, está separada de la línea de la costa a unos 15 metros. Y la tercera son 80 metros de distancia y está ya totalmente alejada de nosotros y crean una especie de triángulo donde esto era muy bonito. La Aitona lo definía, el Peine del Viento, como una ecuación, la respuesta a una ecuación que no tiene números, que tiene elementos. Tiene el mar, tiene el viento, tiene las olas, tiene la roca y tiene al ser humano. Y entre todos se crea este lugar, que es el Peine del Viento. El número 3 es fundamental en la obra de Chillida. Él era una persona creyente, religiosa, casi un místico, me atrevería a decir. Y el número 3 es muy importante en su trabajo. Como digo, son 3 piezas. Hay un juego incluso con el proceso propio del tiempo, donde la primera, la que está en la roca, hace alusión al pasado, de donde viene todo. La segunda, que se ha desplazado con el tiempo, es el presente. Y aquella alejada es el futuro, que lo vislumbramos pero no lo alcanzamos continuamente. Pero lo que es más importante del peine es que el Peine del Viento es un límite, es un umbral entre los seres humanos, entre la ciudad y entre la naturaleza. Este no es el único Peine del Viento que existe, ¿no? No, de hecho, este es el peine número 15. Esto es muy bonito. En un momento de su vida, digamos que él decide no duplicar, no replicar sus obras, el concepto de la obra seriada, pero sí, en cambio, adopta un camino diferente y es el de la seriación. Las preguntas que tenía mi Aitona no son preguntas que tienen una respuesta como tal, son realmente unas inquietudes muy importantes, pero que la humanidad ha tenido desde el comienzo del ser humano. Entonces, él no llega a respuestas. Por lo tanto, lo que va haciendo es ir trabajando esas preguntas a lo largo del tiempo. Pero como no se llegan a contestar del todo, a responder esas preguntas, la pregunta sigue siendo vigente. Y por lo tanto, una única pregunta tiene muchas respuestas a lo largo del tiempo. Miguel, hablas del paso del tiempo. Creo que eso tiene mucho que ver también con el material que elige. Totalmente. Mi Aitona decía que las obras, sus esculturas, decía, como las personas, tienen su tiempo. Tienen su comienzo y su final. Igual son 200, 100, 500 o 2000 años, no lo sabes, pero también va a tener un comienzo y un final. Por lo tanto, él no busca una perpetuidad en su obra. Él lo que busca es que su obra sea también una obra que sea susceptible al tiempo, que es un elemento fundamental en todo. Para él, elementos, como estás diciendo, como el tiempo, son muy importantes y también el espacio, ¿no? ¿Cómo es de importante para tu abuelo el espacio alrededor de su escultura? Bueno, es que la escultura es espacio en sí mismo. Cuando el acero corta el espacio, o incluso aquí en el peine, tú ves cómo parece que están agarrando el espacio. Ese espacio se ha vuelto la propia obra. Tú lo has hecho visible a través
del elemento que has construido alrededor, ese límite, ese umbral, donde todo se acentúa y se intensifica. Él no entendía la escultura sin espacio. Dices agarrar el espacio. Sí. ¿Cómo le influyó a Chillida ser portero? El Aitona, en el fondo, cuando era portero ya era escultor y cuando era escultor seguía siendo portero. O sea, nunca dejó de serlo. Y esto lo decía él, además. Y él siempre defendía en lo que decía, que era genial, decía que el espacio del campo de fútbol es un espacio bidimensional. Pero en cambio el área, con la portería, crean un diedro, el cual es el único espacio tridimensional del campo de fútbol. Y decía que todos los principios activos del fútbol pasan ahí, en ese espacio tridimensional. Entonces el portero, si os fijáis, es la única figura en el campo de fútbol que está continuamente viéndolo todo. Tú has hablado del espacio, has hablado del tiempo. ¿Y qué pasa con el viento y con el aire? Sí, está ahí el elogio del aire. Es decir, el aire, el viento es fundamental, y más siendo alguien, digamos, de esta costa. Como Donostiarra, que era la Aitona, pues os podéis imaginar la importancia, ¿no? De, fíjate, qué pedazo de ola maravillosa. Está mojada. Esta nos hubiese pillado, que si éramos niños, esta nos pillaba. Entonces, el viento, la Aitona, cuando nació, el día que nació, el 10 de enero de 1924, debió de ser una tormenta, unos vientos, pasó algo que era como uno de esos días potentes que se apuntan luego en los calendarios, y imagínate la relación que tenía. Llevamos un tiempo buscando el aire de Chillida y hemos llegado hasta aquí. ¿Crees que lo hemos encontrado o que tenemos que seguir buscando algo más? Bueno, yo creo que estáis cerca, pero todavía falta Chillida Leku. Chillida Leku es el lugar que digamos, que creó en vida durante los últimos 20 años de su vida. Lleva su firma, lleva su esencia, y es esa última pequeña joya, muy íntima, pero a la vez muy abierta a todos, que yo creo que tenéis que conocer para acabar, como dices, con ese aire de Chillida. Un poco quizás como su último aliento, ¿no? Sí, totalmente.